Bienvenidos a la cuarta sesión del seminario SUMAT. En esta ocasión tenemos el gusto de que Nair haya aceptado dar la plática que van a escuchar en unos momentos. Ella es estudiante del postdoctorado de nuestra colega Greta Suazua y está haciendo una estancia de un año al menos, ¿no? Ya es mi segundo año. Segundo año, perdón. Entonces se encuentra realizando su segundo año de estancia, está patrocinada por una beca de GAPA. Y bueno, ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado. Pues muchas gracias a los organizadores del seminario quincenal del Departamento de Matemáticas y pues gracias también a Rita porque estoy trabajando con ella, ¿no? Y bueno, este es un trabajo que estamos trabajando en este segundo año. Bueno, es la continuación, que es coloraciones consecutivas en gráficas y digráficas. Realmente lo que estamos trabajando es la parte de digráficas, ¿no? Bueno, entonces la plática la dividí en 4 partes. Lo primero son preliminares, que más que nada son conceptos básicos. Luego el índice cromático para que nos sirva como introducción a lo que son las coloraciones consecutivas en gráficas y coloraciones consecutivas en digráficas. Entonces, voy a comenzar con algo muy sencillito, ¿no? Una gráfica más que nada es un par ordenado de un conjunto de vértices, B de G, y de un conjunto de aristas, E de G, ¿sale? Generalmente uno en teoría de gráfica representa los vértices como puntos y a las aristas como líneas, ¿no? Las aristas son pares ordenados de vértices. Y entonces aquí tengo una gráfica donde tiene como conjunto de vértices los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí los tengo. Y tengo estas 10 aristas, entonces esa es mi gráfica, esa es una gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le voy a pedir a estas gráficas? Este es otro ejemplo de gráfica, pero ¿qué es lo que tiene esta gráfica? Tiene lazos, y tiene también aristas múltiples. Entonces yo necesito trabajar con gráficas simples, es decir, que no tengan aristas múltiples como este tipo y tampoco que no haya lazos. No voy a trabajar con estas gráficas. Entonces vamos a considerar ahora dos números naturales, A y B, de tal manera que A sea menor que B, y voy a hablar del intervalo AB, y va a estar definido como el conjunto de los números enteros desde A más 1, así hasta B. Y una función C, bueno, le voy a llamar C a esta función que va a ir del conjunto de las aristas a los números naturales y va a ser una coloración propia de las aristas. Si para todo par de aristas que yo tome, por ejemplo aquí voy a tomar la arista E1 y E2, adyacentes en un vértice B, los colores de estas aristas son diferentes, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplito. Y si se fijan en la primera gráfica, los vértices los puse con color azul. Entonces en la primera gráfica coloreamos las aristas. Las aristas son los números que les puse allí a las aristas, esos son los colores, ¿no? Aquí el vértice X inciden en él 3 aristas. Y esta arista, la arista XA, tiene el color 1, la arista XB tiene el color 2 y la arista XU tiene el color 4. Entonces, esta es una coloración propia, ¿no? Cada dos aristas adyacentes tienen diferente color. Sin embargo, las aristas que son incidentes en el vértice U, si se fijan, la arista V y la arista XU tienen el mismo color. Entonces, esta no es una coloración propia de la gráfica. Sin embargo, esta gráfica que tengo aquí, para cualquier vértice que yo tome y si reviso cuáles son las aristas incidentes en este vértice, todas las aristas tienen diferente color, ¿no? Entonces, esta sí es una coloración propia. Ese es el primer ingrediente que necesito para trabajar con coloraciones consecutivas. Y otra cosa de la que voy a hablar son de digráficas. Entonces las digráficas también son un par ordenado que consiste de un conjunto no vacío al cual le vamos a llamar vértices y un conjunto finito de pares ordenados de vértices a los cuales voy a llamar flechas, ¿no? Entonces también aquí tengo a mis vértices
tengo 6 vértices, y todas estas es el conjunto de flechas. Ajá, esa es una digráfica. En las digráficas también voy a pedir una condición especial, así como en las gráficas pedía que no hubiese lazos ni que hubiese aristas múltiples, aquí también voy a pedir que no haya lazos, ¿no? Voy a pedir que no haya una flecha que vaya de B0 a B0, voy a pedir que no haya flechas simétricas, es decir, que exista la arista que va, la flecha que va de B0 a B1 y que exista la que va de B1 a B0. Eso es que que no haya aristas simétricas. Y, ajá. ¿Que existan las dos? No, es lo que no quiero. No quiero que haya lazos, ajá, es decir, que haya una flecha de B0 a B0, o sea, aquí, y tampoco quiero aristas simétricas. Ajá. Las aristas simétricas son flechas, que vayan de ida y vuelta, ¿no? Porque justo me van a generar ciclos de longitud 2. Por ejemplo, la flecha de B1 a B0 no existe. Ajá, no existe la flecha de B1 a B0, ajá. Eso es lo que no quiero, ¿no? Entonces, otra cosa que necesito definir es la exvecindad de un vértice B. Entonces, la exvecindad de un vértice la vamos a denotar como n más de B. Es decir, aquí del vértice B0, la exvecindad son las flechas que le salen. Ajá. Entonces, la exvecindad de B0 sería B1 y B4. Ajá. Y la invecindad de B0 de cualquier vértice son todas las flechas que le llegan. En este caso, si tomo otra vez B0, su invecindad va a ser B2, ajá, esta es la flecha que le llega, y la otra flecha que le llega es B5, ¿no? Perdón, sí, la que viene de B5 a B0. Entonces, el ingrado de un vértice B es el número de elementos que hay en la invecindad, y el exgrado de un vértice B es el número de elementos que hay en la exvecindad. Entonces, cuando uno habla de coloraciones en gráficas, uno puede trabajar en colorear aristas, en colorear vértices, en colorear aristas y vértices, ¿no? Cuando uno colorea vértices, uno puede hablar del número cromático. Cuando uno colorea aristas, puede hablar del índice cromático o del nuevo concepto que voy a introducir, que es de coloraciones consecutivas. Y cuando uno habla de colorear conjuntamente tanto vértices y aristas, uno puede hablar de coloraciones totales, ¿no? Entonces, estos son 3 ejemplos de coloraciones propias. Ajá, solo me pide aquí que sean propias en aristas de una gráfica H, ¿no? Si se fijan, cualquier par de aristas adyacentes en cualquier vértice tienen colores diferentes, ¿no? Entonces, estas 3 gráficas están coloreadas de una buena manera. Entonces, una pregunta interesante es, ¿cuál es la mejor coloración en aristas de una gráfica G? ¿A qué me refiero con que sea la mejor coloración? El índice cromático, como les mencionaba, el índice cromático de una gráfica es el menor entero K, tal que la gráfica G es K coloreable en aristas y es denotado por X'D de G, ¿no? Es decir, si tengo estas 3 gráficas, si se fijan, esta gráfica está coloreada con, las aristas de esta gráfica está coloreada con, ¿cuántos colores? 3, 4, 5. Con 6 colores, ajá. Y en esta, para colorear esta gráfica, solo ocupé 3 colores, y para colorear esta, ocupé al menos 5 colores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor coloración? De acuerdo al parámetro que ahora estoy estudiando, que es el índice cromático, me dice que es el mínimo número de colores que ocupo en colorear la gráfica de tal manera que la coloración sea de qué tipo, sea propia. Entonces, en este caso, esta gráfica tiene índice cromático 3. Otra pregunta interesante es, ¿qué tanto puede crecer el índice cromático? Y Ising demostró que toda gráfica simple satisface que el índice cromático puede ser al menos el grado máximo, esto denota el grado máximo de la gráfica, y a lo más puede ser el grado máximo más 1, ¿no? Es decir, que el índice cromático realmente está acotado
por estas dos. Ajá. Este teorema que demostró Ising realmente en sus tiempos se consideró uno de los teoremas más importantes con respecto a la teoría de gráficas. Porque hacer esto, dar una cota inferior y superior para un parámetro no es nada sencillo, ¿no? Y con base a este teorema se empieza a clasificar a las gráficas y se va a decir que una gráfica es de clase 1 si el índice cromático es igual al grado máximo, y va a ser de clase 2 si el índice cromático es igual al grado máximo más 1. Hacer esta clasificación tampoco es algo fácil, de hecho no se tiene completamente resuelto. Y fíjense que hasta para los ejemplos que les voy a dar a continuación, no es tan fácil decir, bueno, aquí en este ejemplo, digamos, sí es fácil, ¿no? Ver cuáles gráficas son de clase 1 y cuáles gráficas son de clase 2. Si se fijan, ahí tengo un ciclo de tamaño 3, de orden 3, perdón, y ese ciclo de orden 3 tiene índice cromático 3, y el ciclo de orden 4 tiene índice cromático 2, ¿no? Entonces, este ciclo pequeñito es una gráfica de tipo 2, y este ciclo C4 es una gráfica de la clase 1. ¿Por qué les digo que no es tan fácil hacer esto? Clasificar a las gráficas. Porque si yo tengo que una gráfica es regular, es decir, vamos a decir que una gráfica es regular si cualquier vértice de la gráfica tiene el mismo grado. Ajá. Hollier demostró que determinar que las gráficas regulares son de clase 1 es un problema NP completo, ¿no? Y ahora, una gráfica es plana si yo la puedo dibujar en el plano sin que sus aristas se crucen. ¿Para qué necesito esta definición? Porque fíjense que otra cosa importante que hizo Ising, ¿no? Dice, si yo tengo una gráfica G y es plana, entonces G es de clase 1 si tiene grado máximo mayor o igual que 8. Y G va a ser de clase 2 si el grado máximo puede ser 2, 3, 4 o 5. Pero aún se tiene esta como conjetura. Si G es una gráfica plana donde el grado máximo de G es 6 o 7, entonces es de clase 1, ¿no? Pero, bueno, aquí él ya solo tenía que haber puesto 6, porque el caso cuando el grado máximo es 7 fue demostrado no hace mucho por este personaje, independientemente también por ellos, ¿no? Sin en cambio, el caso cuando el grado máximo es igual a 6 es un problema que sigue abierto. Entonces, no es tan fácil hacer esto, ¿no? Bueno, y ahora voy a hablarles de lo... Ajá. ¿Las pruebas son así matemáticas o usan herramientas computacionales? Pues cuando son casos chiquitos, uno puede usar herramientas computacionales, ¿no? Para no perder ahí tanto tiempo. Pero en otros casos sí puedes usar herramientas ya como algunos teoremas previos que se tengan, porque a veces no es tan fácil hacerlo de manera computacional. Entonces, en particular, el caso delta G igual a 7, ¿esa es una prueba así puramente matemática? No, realmente eso no lo sé, ajá, porque, bueno, solo esto me sirvió a mí como marco de ajá. Sí, solo sobre lo que estamos trabajando un poco es sobre coloraciones consecutivas, pero en digráficas, y esta es una parte previa, ¿no? Coloraciones consecutivas en gráficas. Entonces, una coloración propia por aristas de G se dice consecutiva o continua si para todo vértice de la gráfica el conjunto de colores incidentes en el vértice B forman un intervalo de enteros. Si esto pasa para la gráfica, entonces vamos a decir que la gráfica tiene una coloración, vamos a decir que la gráfica es consecutivamente coloreable, ¿no? Ahora le estoy pidiendo un ingrediente más, no solo que la coloración sea propia, sino que además de que sea propia, el conjunto de colores de las aristas forme un intervalo de enteros, ¿no?
Aquí cabe mencionar que cuando yo estoy hablando del índice cromático y determinar una coloración propia en aristas, determinar el índice cromático siempre lo puedo encontrar, es un parámetro que siempre está ahí presente, siempre puedo determinar cuál es el índice cromático de la gráfica, ¿no? Y además por el teorema de Ising me dice o va a ser delta de G o delta de G más 1, ¿no? Sin en cambio, cuando estoy hablando de coloraciones consecutivas en gráficas, aquí no es un problema de determinar, es un problema de determinar si la gráfica que me dan es consecutivamente coloreable o no. Es un problema de existencia, porque no siempre puede existir una coloración consecutiva. Puedo tener la coloración propia, pero justo no cumple la otra parte que sea una coloración consecutiva, que se forme un intervalo, ¿no? Si se fijan en este ejemplo, esa coloración propia que tengo allí, justo es una coloración por intervalo, ¿no? Porque en el vértice Y las aristas incidentes son 1 y 2, y estas dos aristas forman el intervalo justo 1, 2, ¿no? Para cualquier vértice que yo tome. Entonces, esa gráfica, que es el C4, es una coloración consecutiva, ¿no? Pero cuando yo tomo este ejemplo, que es el ejemplo más pequeño de gráfica que no es consecutivamente coloreable, que es el C3, fíjense, esta es una coloración propia, ¿no? Tiene índice cromático, esta gráfica tiene índice cromático 3. Sin en cambio, esta gráfica no es consecutivamente coloreable, ¿no? Porque en el vértice Y inciden las aristas 1 y 2, y estas forman un intervalo. Aquí, si yo le dejo el color 3, como está aquí, en el vértice Z también tengo un intervalo, que sería el 2, 3, pero las aristas incidentes en el vértice X, si yo tomo la 1, 3, hay un brinco, ¿no? Hay un hueco, faltaría para que se cierre el intervalo, faltaría el 2. Entonces, no hay manera de colorear esta arista de tal manera que la gráfica sea consecutivamente coloreable, ¿no? Entonces, este es el ejemplo más pequeñito, de orden más pequeño, de las gráficas que no son consecutivamente coloreables, ¿no? Entonces, ¿se podrá determinar cuándo una gráfica es consecutivamente coloreable? Pues de lo que se ha trabajado un poco, en el 94 Arratian y Kamalian demostraron que si una gráfica con n vértices y n mayor que 2, si fuese consecutivamente coloreable, el número máximo de colores usados estaría acotado por 2n menos 1, ¿no? Más tarde estos tres autores mejoraron esta cota diciendo, si tu gráfica es continuamente coloreable, entonces vas a ocupar a lo más 2n menos 4 colores. Y en lo que se ha abordado más sobre coloraciones continuas es en gráficas bipartitas. Entonces, primero voy a decirles que es una gráfica bipartita. Y decimos que una gráfica G es bipartita si el conjunto de vértices de la gráfica tiene una partición en dos conjuntos, en el conjunto X y en el conjunto Y. Es decir, que entre los vértices de este conjunto no hay aristas, y entre los elementos del conjunto Y tampoco hay aristas, ¿no? Bueno, ahí puse una flecha, no tendría que haber flechas. Y que toda arista va a tener un extremo en X y el otro extremo en Y, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho sobre gráficas bipartitas? Bueno, Sebastianov demostró que el problema de determinar si una gráfica bipartita es consecutivamente coloreable es un problema NP completo, ¿no? Y el primer ejemplo de gráfica bipartita que no es consecutivamente coloreable fue construido en 1989 por este personaje. Esta es la gráfica bipartita que no es consecutivamente coloreable. Tiene orden 19 y grado máximo 15, ¿no? Entonces, de manera rápida, aquí ya está dada la coloración de las aristas. Entonces, si se fijan, en este vértice tengo el intervalo que va 2, 3, 4, desde el 2 hasta ¿dónde? Hasta el 11, ¿no? Entonces justo este vértice
sí tiene una coloración por intervalo. Y si así me voy revisando para todos los vértices, en el que falla es en este vértice, ¿no? Voy a tener el intervalo que va desde 3 a 7, pero luego tengo un brinco porque no tengo el color 8 y luego sigo del 9 al 13, ¿no? Entonces aquí no puedo construir un intervalo de enteros. Por lo tanto, esta gráfica no es consecutivamente coloreable. Y este es el primer ejemplo que se tiene, aunque hay un pequeño detalle. Solo se sabe que es el primer ejemplo porque fue en comunicación personal con algunos autores, pero el detalle es que este ejemplo no fue publicado, ¿no? Hasta años después. El primer ejemplo publicado fue este y es la gráfica de Sebastianov. Esta gráfica tiene 28 vértices y tiene grado máximo 21. Y este es otro ejemplo de otra gráfica que no es consecutivamente coloreable. No es una gráfica bipartita, pero tampoco es consecutivamente coloreable. Si se fijan los ejemplos de gráficas bipartitas que hemos visto que no son consecutivamente coloreables, no son ejemplos sencillos, ¿no? Tienen al menos 19 vértices. Otro ejemplo de gráficas que no son consecutivamente coloreables son las gráficas de Hertz. Y esta gráfica tiene grado máximo 14, pero tiene 23 vértices. Si se fijan, esta tiene una construcción especial, ¿no? Si yo la roto 180 grados, lo que tengo es esta parte, y esta parte, ¿qué es? Es un árbol, ¿no? Si yo lo tomo como árbol, va a ser consecutivamente coloreable, pero cuando yo le agrego este vértice y para cada una de estos vértices agrego una arista, esa gráfica así ya no va a ser consecutivamente coloreable. Entonces, cuando uno toma gráficas de este tipo, porque se pueden generalizar, este tipo de gráficas ya no va a ser consecutivamente coloreable, ¿no? Y se ha trabajado también muchísimo sobre familias de estas gráficas, pero no voy a entrar en detalle. Y fíjense, no se conocen ejemplos de gráficas bipartitas que no sean consecutivamente coloreables con grado máximo menor o igual que 12. Hansen en el 92 demostró que no existen ejemplos de gráficas bipartitas con grado máximo menor o igual que 3 que no sean consecutivamente coloreables, ¿no? Entonces, trabajar con estos problemas no es tan sencillo. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho nosotras? Pues Marta, Eva y la doctora Rita. Marta y Eva son doctoras de la Universidad de Zielona Góra en Polonia. Con ellas estamos trabajando un poco este tema de coloraciones consecutivas en digráficas, ¿no? Pero para trabajar con coloraciones consecutivas en digráficas, lo que nos preguntamos, ¿será que las coloraciones consecutivas en gráficas se pueden extender a digráficas? Y pues, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos que definir qué es una coloración consecutiva en digráficas. Entonces, si yo tengo una digráfica y una coloración que va del conjunto de flechas a los números naturales, decimos que es una coloración consecutiva de la digráfica D si se satisfacen las siguientes condiciones. La primera condición es que la coloración de flecha restringida a la exvecindad de la digráfica de un vértice es propia y consecutiva para todo vértice de la digráfica, y que la coloración de flecha restringida a la invecindad de la digráfica es propia y consecutiva para todo vértice, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, aquí traté de ponerlo en una forma más simple, pero puedo explicárselos de manera rápida en este dibujito. Entonces, supongamos que por aquí tengo más vértices, ¿no? Pero voy a hacer énfasis en qué es lo que pasa alrededor de este vértice. Entonces, todas las flechas que le llegan es la invecindad del vértice B. Y todas las flechas que le salen es la exvecindad del vértice B. Entonces, ¿qué es lo que pido para que la digráfica sea continuamente coloreable? Pido que todas las flechas que le lleguen, que son la invecindad, tengan una coloración consecutiva, tengan una coloración de intervalo, ¿no? Si se fijan aquí, todas las flechas que llegan
puedo formar un intervalo que sería el intervalo del 16 al 20. Ajá. Y para todas las flechas que le salen, tengo otro, con los colores de las flechas puedo formar otro intervalo que sería del 1 al 5. Entonces, si esto pasa para todo vértice de la digráfica, puedo decir que la digráfica es continuamente coloreable. Ajá. Pero entonces podría pasar, por ejemplo, que las flechas que salen repitieran colores de las flechas que entran. Sí. O sea, porque en la definición solo la... Pido que la X y la IN formen un intervalo. Puede ser que aquí quise ponerlo así, ¿no? Pero bien pude poner aquí que tuviese los colores 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ajá. Y eso sigue cumpliendo con mi definición. Ajá. Pero entonces lo importante es que las que entran formen un intervalo. Y sin repeticiones. Sí, sin. O sea, no puede haber dos coloreados 17. No. Ajá. Tiene que ser una coloración propia. Muy bien. Ajá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando yo hablé de gráficas y tenía yo al C3, era el ejemplo más pequeño de gráfica que no era consecutivamente coloreable, ¿no? Sin en cambio, ¿quiénes son las orientaciones de C3? Pues bajo isomorfismo solo tengo dos orientaciones de C3, que son el ciclo y este TT3, ¿no? Entonces, si yo lo quiero colorear a las flechas, esta es una coloración de las flechas y esta es una coloración del TT3, ¿sale? Entonces, esta gráfica que tengo aquí, esta digráfica que tengo aquí es consecutivamente coloreable. Es lo que pasaba, ¿no? Aquí le entra esta flecha y le sale esta flecha y tienen el mismo color, ¿no? Satisfacen. Esta gráfica que tengo aquí, las dos flechas que le salen al vértice X forman el intervalo 1, 2. Y a esta que le llegan tienen el intervalo 1, 2, ¿no? Y aquí no importa porque la que le llega tiene el color 1 y la que le sale tiene el color 1. Entonces, estas digráficas son consecutivamente coloreables. Y entonces la pregunta que uno se hace aquí, ¿será cierto que toda digráfica es continuamente coloreable? Bueno, pues tampoco es un problema sencillo, ¿no? Demostramos que el problema de determinar... sí, solo que no me deja. Ya. El problema de determinar si una gráfica orientada es consecutivamente coloreable es un problema NP completo, ¿no? Y ahora, otra parte sobre la que estamos trabajando, bueno, voy a definir lo que son las digráficas circulantes, ¿no? Y tomemos al conjunto de enteros módulo n y J un subconjunto de enteros módulo n sin el 0, tal que W está en J sí, solo sí, menos W no está en el conjunto J, ¿no? Para toda W que está en el conjunto de enteros módulo n, excepto el 0. Lo cual implica que en J va a haber a lo más n sobre 2 piso elementos, ¿sale? El conjunto J lo vamos a llamar el conjunto de saltos. Cuando tenemos la igualdad, es decir, que si yo tuviese 2n más un enteros, ese fuese mi conjunto Zn tuviese 2n más 1 enteros y tuviese la igualdad, es decir, que mi conjunto J tenga n enteros, entonces cuando se satisface esa igualdad voy a hablar de lo que son torneos circulantes. Y estas digráficas circulantes están definidas de la siguiente forma. Mi conjunto de vértices va a ser el conjunto de enteros módulo n, y mi conjunto de flechas va a estar dado por este conjunto, ¿no? Entonces, voy a decirles con un ejemplito cómo está construido, cómo se construye una digráfica circulante. Tengo aquí mi conjunto de enteros módulo 16, y este va a ser mi conjunto de saltos. Mi conjunto de saltos va a tener dos elementos, el 3 y el 4. Entonces, me dice, vas a tener una flecha del 0, ¿a dónde? Del 0 al 3 y del 0 al 4. Y luego me paro en el vértice 1 y voy a tener una flecha de dónde a dónde, del 1 al 4 y del 1 al 5, ¿no? Y así me voy para
así voy construyendo la digráfica circulante para todos los vértices, ¿no? Entonces, esa es una digráfica circulante. Ajá. Y bueno, uno de los resultados que tenemos es que toda gráfica orientada es consecutivamente coloreable, ¿no? Más aún, existe una coloración consecutiva de esta gráfica orientada con J colores, ¿no? Y bueno, voy a platicarles rápidamente cómo es la demostración. Para este teorema es suficiente con que yo dé una coloración consecutiva de esta gráfica. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a explicarles con el ejemplo, con este ejemplo, ¿no? Entonces, supongan que tengo aquí mi conjunto de enteros módulo n, en vez de ese 15 es un elemento n-1, ¿no? Entonces, aquí están todos. ¿Qué es lo que voy a dar? Voy a dar una coloración consecutiva de esa digráfica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al primer salto, que va a ser este, le voy a asignar el color 1, al segundo salto el color 2, y así hasta que llegue al último salto, ¿no? Que sería un salto K. Me paro ahora en el vértice 1 y voy a colorear y otra vez sigo esa misma forma, ¿no? El primer salto va a tener el color 1, luego el color 2 y así me voy hacia adentro. Y esa coloración la voy construyendo así para todos los vértices de mi conjunto de enteros módulo n, y esa va a ser una coloración consecutiva. Ajá. Entonces, con eso podemos demostrar que se satisface este teorema, ¿no? Y luego aquí tengo que hablar un poco de identificación de vértices. ¿Qué significa identificación de vértices? Tomo dos vértices de la digráfica que no son adyacentes. Tomo esos dos vértices no adyacentes y ¿qué es lo que hago? Los voy a quitar y lo que voy a hacer es aumentar un vértice W y todas las flechas que entraban a B1, toda la vecindad de B1, lo que va a hacer es que ahora de W, todos esos ex vecinos de B1 van a llegarle a W. Y toda la ex vecindad de B1 ahora va a ser su ex vecindad de ¿quién? Del vértice W. Y así voy a hacer lo mismo para quien parece B2, ¿no? Entonces, si yo puedo hablar de esa operación que es de identificar dos vértices no adyacentes en digráficas, este teorema lo que está haciendo es algo parecido, ¿no? Me dice, tomas K un número natural y tomas esta digráfica, este conjunto de digráficas circulantes disjuntas, y BI es un vértice de la digráfica CNI con conjunto de saltos JI. Toda digráfica obtenida de la identificación de vértices de B1 hasta BK en esta unión de digráficas circulantes también va a ser consecutivamente coloreable, ¿no? Estás haciendo como un rey. Ajá, estoy haciendo. Un chorro de gráficas y las unes en un punto como Ajá. si fuera un relleno. Ajá, sí. Es identificar que cada una escoges un punto donde. Ajá, elijo un vértice y tengo un vértice y aquí alrededor lo que tengo van a ser puras digráficas circulantes, ¿no? Entonces, esa nueva digráfica que surge es una digráfica que también es consecutivamente coloreable, ¿no? Es lo que se ha hecho. Y bueno, aquí una observación, sí, que es como de las que uno hace al principio. Dice, toda orientación de un ciclo, claro, con al menos 3 vértices, es consecutivamente coloreable, ¿no? Y ahí es fácil dar la coloración. Aquí noten que no me importa cuántos colores use para colorear la digráfica. Lo que me importa es que exista esa coloración, ¿no? Si yo puedo decir si esa gráfica es o no consecutivamente coloreable. Entonces, toda orientación de una gráfica cíclica completa es consecutivamente coloreable, ¿no? No voy a dar aquí las demostraciones porque para no meternos en detalles técnicos. Y esta construcción es una construcción muy bonita que hacemos a lo largo de este trabajo y dice, si tú tienes una gráfica orientada, definimos la gráfica G asterisco de D asociada a la digráfica D de la siguiente forma. Reemplazamos a todo vértice B de la digráfica por dos nuevos vértices, el B más y el B menos.
Y vamos a poner una arista de U más a B menos en G estrella D, sí, solo si hay una flecha V en D, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplito, aquí tengo un C3, y entonces me dice, por cada vértice de la digráfica vas a poner 2 vértices. Ajá, entonces aquí tengo X1, voy a poner X1 menos y X1 más. Tengo X2, voy a poner X2 menos y X2 más, y así sucesivamente, ¿no? Y me dice, vas a poner la arista de U más a B menos siempre y cuando haya una flecha de U a B en la digráfica. Entonces aquí tengo una flecha de X1 a X2, entonces va a haber una arista de X1 más a X2 menos, ¿no? Esa es la digráfica G estrella, ¿no? Perdón, esta es la gráfica G estrella. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Si D es una digráfica orientada, la gráfica G estrella de la digráfica es bipartita con partición XY de este conjunto, donde X van a ser todos los B más y Y van a ser todos los B menos, ¿no? Y justo el número de vértices de la gráfica G estrella D va a ser 2 veces el número de vértices de la digráfica, y el conjunto de aristas de la gráfica G estrellita va a ser igual al conjunto de vértices, perdón, de aristas de la digráfica. Y para todo vértice de la digráfica no va a haber una arista que vaya de B más a B menos en la gráfica G estrellita, ¿no? Y también va a existir una biyección de las aristas de G estrella a las flechas de la digráfica. Tal que, aquí está la biyección, ¿no? Si ves un vértice que es pozo en la digráfica o fuente, entonces el grado en la gráfica G estrella de los B menos va a ser igual a 0 si es que es fuente, y si es que es pozo, el grado de los vértices B más va a ser igual a 0, ¿no? ¿Puedes decir lo que es fuente y pozo? Ajá, un vértice es fuente, sí, ¿qué es lo que le pasa? Tengo un vértice, va a ser fuente, justo esto en gráficas es algo muy padre, ¿no? Porque uno puede hacerlo casi conjuntamente con la vida real, ¿no? Va a ser fuente si todas las flechas le salen, ajá, y va a ser pozo si todas las demás flechas le llegan, ajá. Ese es un vértice fuente o un vértice pozo. Eso es como lo mismo que, o sea, que sea fuente significaría que su invecindad es vacía. Su invecindad es el vacío, ajá. Y algo similar para pozo. Ajá. La invecindad sería vacía. Ajá, que es lo que dice aquí la observación, ¿no? El grado, ajá. No, pero no es lo que dice la observación. La observación ahí lo que te dice es que si tú ya tenías una fuente o un pozo en la digráfica ajá. orientada, Ajá, entonces, en gráficas no tiene sentido que hables de fuente o pozo. fuente o pozo, porque no son flechas. Ajá. Ajá. Entonces, si D es una gráfica orientada, D va a ser consecutivamente coloreable, sí y solo sí. La gráfica G estrella de D es consecutivamente coloreable, ¿no? La demostración es sencillita, ajá, pero voy a omitirla. Dada una digráfica D, le asociamos una gráfica G con el mismo conjunto de vértices, pero reemplazando cada flecha ahora por una arista. A esta gráfica, que va a ser la gráfica subyacente de la digráfica D, la vamos a denotar como G de D, ¿no? Y el siguiente colorario me dice, si D es una gráfica orientada en la que todo vértice es fuente o pozo, entonces D va a ser consecutivamente coloreable, sí, solo sí. La gráfica subyacente es consecutivamente coloreable, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo una gráfica donde todos los vértices o son fuente o son pozo, ¿no? Este es un vértice pozo y estos de aquí son vértices fuente. Entonces, esta digráfica no es consecutivamente coloreable, ¿no? Ok. Ajá. ¿Por qué no es consecutivamente coloreable?
aquí me dice que si des una gráfica orientada y des consecutivamente coloreable, sí, solo sí, G estrella es consecutivamente coloreable. Cuando hago la G estrellita de esta digráfica, No, ahí nada más lo toma la subyacente. bueno, puedo verlo de dos formas, ¿no? No necesitas construirla. Ahí lo que pasa es que tú ya habías puesto el ejemplo. Donde esta no, donde tomo la subyacente y esa subyacente. Esa gráfica sin orientación la habías puesto y es la de Sebastiano. Y esa ya se sabe que no es continuamente coloreable como gráfica. Ajá. Entonces ahorita cuando esta le quitas la orientación y la ves como la subyacente es la misma de Sebastián. De Malafieski esta es. Bueno, Ajá. sí, dale. Ajá. Bueno, y entonces, haciendo un análisis de lo que se tiene, sabemos que el ciclo C3 no es consecutivamente coloreable, ¿no? Como gráfica. Sin embargo, todas las orientaciones de C3 sí lo son. Sabemos que la roseta de Malafieski, que es la gráfica subyacente de esta, no es consecutivamente coloreable. Sin embargo, si considero dos orientaciones, digamos D1 y D2, de tal manera que D1 sea una gráfica de este... no la puse, no la puse. Bueno, no importa. Ajá. No sé. Ajá, sí es esta, ¿no? Esta es la coloración, esta es una orientación que le voy a llamar D2. Si tengo dos digráficas, esas D1 y D2, donde D2 se obtiene al cambiar D1 y cambiar la orientación de estas fechas, se puede ver que D1 no es consecutivamente coloreable, por lo que explicábamos hace un ratito, pero D2 sí es consecutivamente coloreable, ¿no? Entonces, en un artículo que, bueno, que ya enviamos, exhibimos un ejemplo de una gráfica D que no es consecutivamente coloreable, sin embargo, al quitar las orientaciones, que es decir, se tiene la gráfica subyacente, esa gráfica sí es consecutivamente coloreable, ¿no? El ejemplo es este, es un ejemplo de una digráfica, es muy bonita, parece como un corazón, pero esta digráfica no es consecutivamente coloreable, ¿no? Uno puede tardarse ahí un ratito y ver que no es consecutivamente coloreable. Sin en cambio, la gráfica subyacente, que es esta, sí es consecutivamente coloreable, ¿no? Entonces, llegamos a lo que es la siguiente conjetura. Para toda gráfica G, existe D una orientación de G tal que D es consecutivamente coloreable, ¿no? Y entonces es parte de lo que estamos continuando trabajando en este segundo año o en encontrar algunas otras familias que sean consecutivamente coloreables, ¿no? Y pues sería todo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Ya tenía en clase, tal vez. Nada más comentarte porque, a ver, lo interesante de este trabajo es que a pesar de que se había trabajado, o sea, se ha trabajado mucho en consecutivamente coloreable para gráficas, nunca se había pensado en gráficas orientadas o digráficas. Entonces, o sea, la definición ya para gráficas orientadas o digráficas es nuestra. Pero además lo más interesante ha sido el justo poder encontrar la relación entre las coloraciones consecutivas de digráficas y las de gráficas, ¿no? Y entonces esta construcción es muy importante porque lo que estás haciendo es que a cualquier gráfica orientada que tú tengas le estás asociando una gráfica bipartita y prácticamente todo lo que hay en coloraciones consecutivamente coloreables es en bipartitas, ¿no? Y entonces tomas cualquier digráfica, no importa cómo sea la ecuación, le puedes asociar una gráfica bipartita y una va a ser coloreable continuamente sí solo sí, la otra no es. Y entonces es que usando esos teoremas es que hemos podido encontrar que tienes todas las posibilidades posibles. O sea, puede haber gráficas orientadas que
no son consecutivamente coloreables, pero cuando le quitas la orientación sí lo es, y al revés, ¿no? Tenemos todas las opciones posibles. Pero lo que sí creemos es que si te tomas una gráfica cualquiera y consideras todas las orientaciones posibles, que es 2 a la n, donde en ese número de aristas, o sea, son un chorro, porque puedes estar en una lista de si necesitan usted. Nuestra conjetura es que entre todas esas siempre hay una que sí es consecutivamente. Esa es la. Y eso es lo que están trabajando actualmente. Sí. Y eso es lo que estamos tratando actualmente pues de demostrar, ¿no? Que siempre puedes encontrar una orientación, una gráfica, tal que como gráfica orientada sí sea consecutivamente coloreada. Ya he encontrado avances parciales, digamos, en esta clase de gráficas, en efecto, siempre hay una orientación. Que sí. Sí, tenemos, es que por ejemplo todas las familias infinitas que se conocen, que no son consecutivamente coloreables, las de Hertz y estas que mencionan ahí, todas esas se demuestra que sí tienen una orientación. Que es consecutivamente. O sea, para muchas, o sea, la conjetura es muy fuerte en el sentido de que todas las familias de gráficas que se conocen que no son consecutivamente coloreables, con nuestra conjetura sí tienen una orientación que sí. Lo cual por un lado es muy bueno, pero por otro lado es malo, porque tú ya no tienes ejemplos con los que trabajar, porque ya sabes que todas las familias que se conocen que no lo cumplen como gráficas sí lo cumplen. Y la otra cosa importante es que después de que pusimos la conjetura, nos dimos cuenta que esa conjetura es equivalente a una conjetura de gráficas que es bastante importante. Entonces, pero es un planteamiento totalmente diferente, que para mí fue muy extraño cuando aquí estuvo Marta Boropiesca y ella nos platicó en un seminario sobre este problema de gráficas. Pues para mí fue muy sorprendente que no lo hubieran definido para gráficas orientales, porque es como que el paso muy natural, ¿no? Y luego pues fue muy sorprendente que la definición que vimos que es muy natural, ¿no? Pues ahora pides que los intervalos los tengas tanto en la diversidad como en la diversidad, pues funcione muy bien con todo lo que ya había. O sea, esta construcción de esta bipartita ha sido muy importante en ese sentido, porque te permite usar todo lo que ya estaba hecho para gráficas, te permite usarlo para bigráficas, siendo un problema totalmente diferente porque no es un sí solo sí. Sí, claro. Pero sí. Pues muy bien. Pues la mejor de las suertes, espero que... ¿Cuándo concluye tu beca, tu estancia? Hasta julio del 2020. Ajá, segundo. Gracias. Y el material se ve muy, muy interesante. Sí, toda esa primera parte ya está enviado y ya está todo eso. Y están esperando nada más la respuesta del profesor. Sí, pero sí ha sido un trabajo que le ha gustado mucho a la gente que está en este rollo de coloraciones. Pues les ha gustado por eso, porque nos ha tocado estar en congresos internacionales donde hay expertos, o sea, están los expertos de la teoría de gráficas y ninguno de ellos había hecho una definición para las gráficas. Es decir, eso sí, pues son de esas cosas que pasan en las matemáticas, que a veces la ignorancia es lo que te ayuda, porque nosotros no sabíamos nada de este tipo de coloraciones. Muy bien. Pues de nuevo, muchísima suerte y gracias por haber participado. Gracias por la invitación. Bueno, pues ya, gracias. Regularmente